Hola, soy José Ángel Gutiérrez. Formo parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y bajo sus auspicios daré esta conferencia llamada Ecos del Radif, navegando desde Persia hasta los llanos de Sotavento. Consta de dos bloques. El primero, estructura del son jarocho, y el segundo, similitudes entre la música persa y la música jarocha. Empezaremos con el primero. Número 1. Declaración. La declaración es la melodía base con la cual empezamos un determinado son, misma que es reconocida e identificada en la memoria colectiva en la tradición jarocha. Esta sucesión de notas puede tener algunas diferencias, pero no de fondo. Por lo tanto, si es escuchada por neófitos, es plenamente identificada. Las declaraciones han pasado de generación en generación por tradición oral. Por ello, el instrumento que lleva la melodía, sea arpa o guitarra de son, es el que declara la melodía que se va a interpretar. En último de los casos, de no existir instrumento melódico, la jarana con el ritmo y armonías puede hacer la declaración. Cada son tiene una melodía base. Hay que mencionar que existen sones que pueden tener más de una declaración o melodía base, y que también en las diferentes microrregiones del son jarocho puede ser diferente la declaración o melodía base de un son. Voy a hacer en dos sones conocidos la declaración para que tengamos una idea musical de lo que es la declaración del son. Vamos a empezar con el colás. Esa puede ser una manera, puede haber otra. O la que usan en los llanos de Tres Zapotes y Boca de San Miguel. Incluso una más que he oído. Ahora la declaración de la bamba. Muchas gracias. Hola, continuamos con la conferencia con el punto número 2. Variaciones sabidas. Estas son melodías que corresponden a cada son jarocho y que van conformando la estructura musical del son. Son sabidas porque las aprendemos de otros músicos al escucharlas. Como hablamos de una enseñanza de tradición oral, no siempre el músico aprendiz la toca igual que el maestro al que se la oyó, porque él la interpretará como su memoria la recordó. Sin embargo, siempre y cuando corresponda al tempo y armonía del son, esta será válida. Esta es una de las riquezas de la tradición oral que no tendríamos si leyéramos la música, que aprendemos, como es el caso de la tradición académica, que sin embargo también es muy valiosa para otras partes del aprendizaje. Vamos a ver nuevamente con el sol del colás lo que es una variación sabida. Por ejemplo, otra. Ahora veremos también con la bamba variaciones sabidas.
Continuamos con la conferencia con la número 3, variaciones propias. Las variaciones propias se van derivando de las sabidas según el músico va avanzando en la práctica. Él encuentra melodías nuevas que corresponden al tempo y armonías del son. Las descubre al principio por accidentes de la digitación o de los acentos, pero pronto podrá empezar a crearlas con conciencia y son propias, aunque quizá otros músicos ya las hayan descubierto. La importancia de estas variaciones propias es que van conformando la música y es el inicio de lo que será más adelante, junto con otras prácticas, el estilo personal del músico. Vamos a ver el collage con variaciones propias. Ahora vamos a ver el son del balajú con una variación propia. Muchas gracias. Hola. Continuamos la conferencia con el punto número 4. Tangueos. Los tangueos se tocan utilizando dos cuerdas del instrumento y automáticamente se crean dos melodías a un tiempo. En los más sencillos solamente se utilizan dos dedos al digitar. Las notas que se utilizan en los tangueos son notas afines de una armonía y se encuentran en todo el diapasón. También pueden ser complicados y se pueden utilizar los cuatro dedos al digitar y crear una tercera melodía en la primera o segunda cuerda. A medida que el músico adquiere más práctica con el instrumento, podrá meter bordones, bajos, al mismo tiempo del tangueo. Se puede decir que son la parte musical que alimenta el son y permite prolongar el tiempo de un son, que puede ser hasta de 30 minutos o más, dependiendo de las horas de práctica y condición y fluidez dígito musical del músico. Al igual que las variaciones, serán tangueos sabidos y tangueos que el músico va descubriendo y los vuelve propios y va definiendo su estilo. Vamos a ver unos tangueos de sencillos a más complicados. En el son del siquisirí, fíjense. Continuando con el punto número 4, tangueos. A continuación, transcribo la disertación sobre el tangueo jarocho de mi amigo Manuel Mejía Armijo, músico y promotor cultural. Lo que podría aventurar sobre este término, con el conocimiento que poseo sobre su uso en el concepto del son jarocho, es que es un término modificado
que pudo haber tenido su origen en tiento, cuyo verbo sería tentar o tanteo. El tiento es un género musical muy característico del Renacimiento, que se utilizó tanto en España como Portugal, pero su aparición fue con los vihuelistas, así que pudo haber sido un término acuñado en Andalucía, y es una búsqueda y exploración de los recursos de un instrumento. El tiento puede ser fijo o improvisado, y su pedagogía es dada en los diferentes tonos. Esta pedagogía puede ser muy bien aplicada en el requinto jarocho, que a mi parecer es uno de los primeros exponentes nacionales de la bandurria renacentista. Los tientos que he ejecutado muestran una estructura armónica pero bien realizada en el instrumento, es decir, que va más allá de los acordes de peluquero, con una conducción de la voz superior y subdivisiones como ornamentos pertinentes, y esta esencia la guardan, me parece, los buenos tangueos en el son jarocho. Así que mi hipótesis sería que la palabra tangueo sustituyó a la palabra original tiento, y tal vez pasando por otros términos como tanteo o tenteo. Gracias. Hola. Continuando con el número 5 de la conferencia. Bordones. Los bordones se refieren a las cuerdas bajas de la guitarra jabalina o requinto jarocho. Estos pueden digitarse haciendo melodías que se contraponen a las melodías más agudas de las primeras cuerdas, aunque su uso más frecuente es usarlos como cuerdas al aire, es decir, sin digitarlos, para llevar a los contrabajos de las melodías principales. Asimismo, cuando se afina el instrumento en tono llanero, si bemol más o menos, se cambian a tonos afines para poder utilizarlos sin digitación. Lo voy a hacer con los tangueos para que ustedes escuchen los bordones. Son los bajos que se van a escuchar en el son del siquisirí. Muchas gracias. ¿Qué tal? Continuando con la conferencia, vamos con el punto número 6. Trinos. Trinos es cuando digitamos dibujos o figuras en la parte más aguda del diapasón. Generalmente se tocan por breve tiempo en el paseo musical después del canto o después de tocar la melodía base del son. También pueden combinarse con tangueos y o con bordones. Asimismo, existen los sabidos y los que se van descubriendo y que conforman el estilo personal del músico. En estos rubros recomiendo que el ejecutante aprenda a digitar en una sola cuerda, la primera, el son jarocho, por un breve tiempo, para después ir agregando la segunda cuerda, la tercera y finalmente la cuarta. Vamos a ver unos trinos en el son de la guacamaya.
Continuamos con el punto número 7, descante. A continuación, transcribo la disertación sobre el descante jarocho de mi amigo Manuel Mejía Armijo, músico y promotor cultural. Discante es un término propio de la polifonía medieval. Su etimología latina quiere decir una voz aparte y hace referencia más precisamente a la voz que hace polifonía a un cantus firmus por medio de movimientos distintos, es decir, que difiere del organum paralelo o del organum melismático. Es una forma relativamente sencilla de polifonía y altamente funcional, que incluso puede ser improvisada si se tienen las herramientas cognitivas necesarias. Pero quiero hacer énfasis en que es una voz que combina con la voz principal, pero que no acompaña con terceras como es común en polifonías tradicionales como el son huasteco, el corrido o el canto cardenche. El discante es una voz que combina, pero que tiene movimiento distinto, utiliza el sentido contrario y otros artificios polifónicos que difieren del paralelismo o melisma sobre largas notas tenidas. Gracias. Hola, continuamos con la conferencia con el punto 8, escalas. Las escalas son muy importantes cuando el músico llega a la improvisación. Son muy útiles cuando subes y bajas por el diapasón. Además que en los floreos se escuchan muy bien. Ejemplo de ellas son las terceras. Do, mi, re, fa, mi, sol. Otra escala. Do, re, mi, fa, sol. Otra más. Do, fa, mi, re, sol, etc. Hay muchas combinaciones posibles y con mucha práctica el músico las hace parte de sus variaciones, o en los momentos de improvisación se pueden formar cadenas largas con remate para empezar un nuevo tema. Estamos hablando de un avance de varios años, quizá demasiados, donde la evolución del músico dio frutos gracias a su talento, pero sobre todo a la mucha práctica y comprensión de lo que es la música, algo vivo, que respira y que con los días crece y nunca se deja de aprender. Voy a hacer algunas escalas para ustedes. La que más usamos, las terceras. Por ejemplo, yo en el son del balajú agarro estas escalas, hago. Ahí pueden escuchar claramente la escala. Muchas gracias. Hola, continuamos con el punto número 9. Acentos. Un acento es una marca que indica que una nota debe ser reproducida con mayor intensidad que otras. Los acentos, como ya se dijo, es donde daremos mayor fuerza e intensidad a la nota, o sea que nos marcará el ritmo que debemos de seguir. Es tan importante que cuando tocamos una variación, al momento de cambiar el acento a otra nota, tocaremos lo mismo, pero se escuchará como una melodía diferente. El músico, a través del tiempo, años, muchos, empezará a cambiarlos con conciencia, es decir, los cambiará en el momento que lo decida. Incluso deberá arriesgarse a que sea la propia digitación la que decida el cambio, dándole así un carácter de incertidumbre a la música, que debe ser breve.
para después volver a la certeza de la base musical del son que se está ejecutando. Voy a hacer en el zapateado esos cambios de acento con dos variaciones y voy a hacer la misma variación con el cambio de acento únicamente. Gracias. Continuamos con la conferencia con el punto número 10, improvisación. Definimos improvisación como el arte de ejecutar música que anteriormente no ha sido escrita y que surge de una manera espontánea ateniéndose a unas directrices o no. Cuando el músico ha formado ya a través de la mucha práctica y de muchos años una infraestructura musical que le permite tener varios caminos que puede seguir en un son determinado y no se ha detenido en el aprendizaje pensando que ya lo sabe todo y que no hay más que pueda aprender, que además siente la necesidad de extender sus conocimientos musicales a algo nuevo. Es el momento de la improvisación. Es en este punto del aprendizaje en donde con todas las técnicas aprendidas tiene que tomar el riesgo de hacer en el momento melodías que no estaban en su panorama, pero que pueden surgir de un compás a otro. Muchas veces sin siquiera pensarlas, sino que la misma digitación lo lleva a ellas. Puede también tocar las escalas y formar cadenetas con ellas sin importar dónde van los cambios de las armonías. A veces lo permiten. Hasta que decide salir de ellas y para entonces ya tendrá el conocimiento suficiente para rematar y concluir exactamente con la tónica. La improvisación es un proceso cerebral vertiginoso, pues en microsegundos trasladas lo que surge melódicamente en tu pensamiento a la digitación o viceversa, y se construye con años de práctica. Hay quienes pueden decir que improvisan, pero el maestro conocedor sabe sin lugar a dudas cuando un discípulo o ejecutante solo repite de memoria unas variaciones. El plumeo en la guitarra jabalina o requinto jarocho requerirá entonces de técnicas más complejas y exactas. El matiz será entonces muy importante para que la música respire. Usando la metáfora, es la luz y la oscuridad. Cuando el requinto florea y sobresale, es luz. Y cuando se mantiene suave y mesurado para que otro instrumento o el canto sobresalgan, es oscuridad. Una técnica que recomiendo es tocar la base melódica de un son, primero con 2 notas, luego con 3, después con 4, 5, 6, 8 y así sucesivamente hasta llegar a la melodía completa. Hay que aclarar que el talento para que el músico improvise, no todos los músicos la tienen. En mi experiencia he visto que son pocos y serán ellos los que recorran este camino. Vamos a hacer el son del collage primero con una nota, 2, 3, así como lo dije, y luego voy a hacer una improvisación sobre el cascabel.
Ahora sobre el cascabel, una corta improvisación.